A ver, me decís cuándo se ve. Estamos por aquí. Bien. Pues nada, mi charla va a ser un poco tocando el tema de la inteligencia artificial, de todo lo que se está moviendo ahora mismo, de que es un tema muy de moda. Ya hay mucha gente que llevamos tiempo desarrollando herramientas o incluso jugando un poco con todo esto, pero cada vez está llegando más a todo tipo de personas, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente para quien no me conozca, ya Ana me ha hecho una presentación bastante completa, pero básicamente soy el cofundador, director de SEO y CMO de eSocial Web, que es la agencia que tenemos, Virality Media, que es nuestra empresa de proyectos propios, y el hijo de Virality Media, que es Grower, nuestra herramienta de reputación online. Y ponente en diferentes eventos, On the Beach, Clinic SEO, bueno, y además profesor de máster, pues en algunas de las escuelas más reconocidas a nivel de SEO. Como os decía, quiero tocar un poco el tema de la inteligencia artificial, no solo en SEO, sino también en general las últimas noticias que están saliendo, y creo que nos abren muchas posibilidades de cara a generar proyectos o generar negocios en torno a esta nueva tecnología, ¿no? Entonces, si hablamos de actualidad de inteligencia artificial, no hace falta irnos muy atrás para ver que en estas últimas 2 o 3 semanas se están disparando las noticias relacionadas con todo esto, y creo que estamos en un boom y en un momento súper interesante. Aquí tenemos animaciones hechas por IA, dotándoles de más o menos impacto de un pintor determinado, una foto de una ciudad que se ha animado, el robot que enseñaron el otro día la gente de Tesla, animaciones o sea, fotos que se están haciendo personalizadas con IA, entrenados con imágenes de personas, o webs automáticas con las cuales se genera el contenido por IA y se dispara. O sea, a día de hoy la inteligencia artificial está de moda, y de hecho en la comunidad de SEO lo estamos viendo. Cada vez vemos a más gente reconocida del sector. Chuiso es raro el día que no cuenta cómo está gastando dinero en créditos de OpenAI, gente que comparte sus prompts, o gente que, como Olga en este caso, que alucinaba por el hecho de que la gente de La Vanguardia empezara a hacer ya sus primeros experimentos con IA en alguno de los artículos. Y así Fénix también, Fénix Sánchez, que sacó un vídeo. Bueno, hay muchísimas noticias y muchísimo movimiento, ¿vale? Uno de los grandes disparadores que hemos tenido en las últimas semanas en todo el tema de inteligencia artificial es el tema de la empresa o el recurso de Stable Diffusion. Esta herramienta, uno de los grandes disparadores que nos ha dado es el hecho de que es open source. Y bueno, yo, amante de todo lo open source, de hecho, soy ingeniero de sistemas y gran parte de mi formación académica la he pasado tocando sistemas y haciendo cosas con open source. Una de las cosas importantes que tiene el código open source es que se comparte a la comunidad, y es la propia comunidad la que lo toca, lo hace mejor y experimenta e investiga cosas nuevas, y esto está haciendo que en este caso se estén maximizando todas las posibilidades que se podían hacer con en este caso, una herramienta que genera imágenes por inteligencia artificial, ¿vale? ¿Qué pasa? Aquí os estaréis pensando, vale, está muy bien todo esto de la actualidad, pero yo no voy a montar un robot, ni tengo el capital que tiene la gente de Tesla, ni soy Elon Musk, ni me voy a poner a animar fotos de ciudades, ni este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, he querido sacar algunas de las herramientas y de las funcionalidades que harán ahora mismo de IA, y lo he extrapolado a alguna idea con las cuales podéis sacar un negocio, un proyecto, un nicho con el cual empezar a jugar con todo esto y empezar a meteros en este mundillo, ¿vale? Una de las funcionalidades que están ahora más de moda en todo el tema de trabajo con IA es el punto de pasar texto a imagen, de convertir una secuencia de texto, una serie de premisas, y en base a eso que la inteligencia artificial implemente eso que le estamos pidiendo. O sea, yo digo, hazme una foto de Elon Musk disfrazado de pollo, ¿vale? Y la inteligencia artificial dibuja
eso o hace un render en 3D o hace lo que sea, ¿vale? Hace una impresión a nivel de imagen con ese contenido, ¿vale? A nivel de SEO, las imágenes es uno de los grandes problemas o de las grandes deficiencias que solemos tener en los contenidos. Si os fijáis, creo que el sector del SEO es un sector en el que lo podemos ver muy bien, en el marketing en general. Si empezáis a mirar la gran mayoría de los artículos, casi todos tienen fotos de stock. Es muy difícil encontrar contenidos que tengan imágenes diferenciales dentro de esos contenidos y que les aporten un valor extra, ¿vale? Es muy difícil publicar un artículo y no acabar tirando de un Shutterstock o de la herramienta que sea, vuestra herramienta favorita en las cuales compremos esas imágenes, ¿vale? ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Realmente la inteligencia artificial nos puede permitir generar estas imágenes únicas y que no dependamos simplemente de un banco de imágenes que es el que va a usar todo el mundo y que lo mismo vamos a tener que ceñir la idea del contenido que tenemos al banco que tenemos. O sea, si yo voy buscando una imagen de una mujer escribiendo en un ordenador para decir las ventajas del marketing para tu empresa, por ejemplo, si yo busco específicamente eso, lo mismo solo encuentro de hombres. Y yo quiero que sea de una mujer porque transmite ciertos valores, porque mi marca está identificado con eso, por el motivo que sea, ¿vale? Entonces, quizá voy a tener que prostituir ese contenido por el mero hecho de que no tengo la forma en la que ilustrar, ¿vale? Pues gracias por ejemplo, a la inteligencia artificial podemos generar este tipo de imágenes. Aquí he generado algunas así un poco random de contenidos con los que podríamos ilustrarlas, ¿vale? Si queréis jugar un poco con todo esto, aquí os dejo un recurso que es bastante sencillo, es por un número de créditos beta, pero en el que podéis empezar a generar vuestras primeras imágenes a nivel online y podéis empezar a ver las posibilidades que tiene todo esto de convertir textos a imágenes, ¿vale? Y una de las grandes ventajas que tendríamos aquí es que ese contenido, esa imagen, va a ser única y va a ser vuestra y va a ir en base a lo que le estéis pidiendo. O sea, podemos empezar a ilustrar nuestros contenidos con imágenes que realmente sean originales, no que sea un refrito de la imagen que le hemos dado la vuelta y que hemos hecho no sé qué. Son realmente imágenes que no tiene nadie, que hemos generado nosotros en base a la idea con la cual queríamos empezar a enriquecer ese contenido, ¿vale? Más cosas. También lo que podemos hacer, que ahora llevamos 2 semanas en las que está súper de moda, es entrenar a ese modelo, entrenar a esos modelos de generación de imágenes con imágenes propias. Ya pueden ser de nuestra cara o de, yo qué sé, de un cliente porque quiere salir vestido de superhéroe y enriquecer sus productos con su imagen vestido de superhéroe o la idea que se os ocurra, ¿vale? Podéis hacer cualquier cosa. Aquí lo he entrenado con mi cara, por ejemplo, y le he pedido una foto mía de mayor, que por cierto tengo mal envejecer, una foto mía con el cual estaría como un tipo Blade Runner o algo así, y otra si fuera de cómic. Definitivamente, si tengo que dedicarme a algo, me acabaré de cómic, que gano mucho más. Y aquí os dejo un hilo que escribió Olga Ortega explicando cómo se puede entrenar a un modelo en Colab a través de inteligencia artificial, que es bastante sencillo. Simplemente le tenéis que abrir un Colab de Google, empezar a darle play, registraros en un sitio y es bastante sencillo, ¿vale? Otra cosa es que ya los resultados se adapten más o menos a lo que vais buscando, pero lo podéis hacer así. Y aquí os dejo también otro vídeo, en este caso está en inglés, de cómo entrenar el Colab también con otra variación. Entonces, ahí tenéis algo más de recursos. Aparte de eso, uno de los grandes problemas que tenemos cuando generamos imágenes y contenidos en inteligencia artificial es saber cuáles son las palabras con las cuales tenemos que describir o queremos describir a ese sistema para que genere el contenido que vamos buscando, ¿vale? Eso es lo que se conoce como prompt, que es pues eso, esa frase que le decimos a la IA, es por favor, escríbeme, quiero una foto de, yo qué sé, Elon Musk disfrazado de pollo en una bañera, ¿vale? Pues ese fragmento, en función de cómo lo digas y de las palabras que uses, te van a dar mejores o peores resultados, ¿vale? Poco a poco se van viendo cuáles son las palabras
mediante las cuales la IA devuelve unos resultados mejores o otros peores. Como puede ser, yo qué sé, quiero que me des esa foto, pero aparte que esa foto sea una foto galardonada por tal premio de fotografía y que lo haga este fotógrafo. Pues simplemente por darle esas premisas, ese sistema ya podrá ir a su base de datos de conocimiento, ver cómo son las fotos que genera ese fotógrafo, cuáles son las mejores fotos que han sido galardonadas en tal premio y con esos datos empezar a generar un contenido de mucha más calidad, ¿vale? Entonces, todos esos pequeños tips y pequeños detalles que nos indican que la IA puede generar mejores contenidos, en el caso de las imágenes, lo podéis encontrar en Léxica. Léxica lo que hace es que vosotros ponéis simplemente una palabra o un grupo de palabras. Por ejemplo, yo quiero fotos reales de niños, ¿vale? Pues podéis poner eso y os dará todas las imágenes que ha ido generando la comunidad para hacer fotos reales de niños, ¿vale? Y si hay alguna que encaje exactamente con la idea que vosotros tenéis, podéis pinchar y podéis leer qué escribió esa persona para generar esa foto. Si lo copiáis tal cual, podéis generar unas fotos muy similares, o si modificáis un poco eso, pues podéis ir en una línea muy similar al diseño de eso, ¿vale? Y una de las cosas que funciona muy bien en este caso es usar entidades de famosos, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que, como pasa con los contenidos, Anas, por ejemplo, lo contaba el otro día en el podcast de Campamento Web, generar un contenido mediante IA no es solo coger la base que tiene OpenAI y simplemente pedirle un texto y que te lo genere, ¿vale? Si tú quieres unos contenidos de calidad, tienes que entrenar a ese modelo, ¿vale? Pues en este caso hay ciertas entidades, hay ciertas personas que ya tienen una base de datos de conocimiento mucho más grande. Por ejemplo, puede ser Bill Gates, puede ser Elon Musk, puede ser, yo qué sé, cualquier actor o actriz famosa, ¿vale? Ya hay una base de datos de fotos mucho más grande porque son personajes relevantes, igual que pasa en Google cuando buscamos una entidad, ya tiene su propio knowledge panel, ¿vale? Ya hay información relevante. Entonces, si tiramos de personas famosas, por ejemplo, si queremos generar una foto, pues ya va a haber mucha más información que si yo aquí busco a Álvaro Peña, que no va a aparecer por ningún sitio, ¿vale? Entonces, esto lo podéis usar y es una buena opción para encontrar prompts de calidad en la generación de imágenes. Más allá de eso, existen multitud de herramientas con las cuales podéis generar imágenes por inteligencia artificial. Aquí os he dejado algunas de las más conocidas y algunas de las funciones con las que se puede jugar, ¿vale? Estas son para generar diferentes imágenes de inteligencia artificial. Esta, que la enseñó Juan González Villa ayer, que es para entrenarla con tu cara sin necesidad de montar un collab, de ver código y demás. Aquí podéis subir 5 fotos y entrenarla con vuestra cara y os da diferentes resultados. Aquí tenéis una de retoque fotográfico y aquí para animar imágenes. Os dejo unos cuantos recursos que creo que os pueden ser de utilidad. Vale, pero todo esto está muy bien, has generado tus fotos y tal, pero ¿dónde está la viruta aquí? ¿Dónde podemos sacar dinero a estas ideas o dónde podemos implementar esto de una forma práctica? Aquí os doy un ejemplo de un nicho que podría funcionar muy bien porque hay que tener en cuenta que la IA no tiene razón, ¿vale? Tiene datos, pero no tiene razón para procesar esos datos. Entonces, hay veces que ciertas cosas no las hace perfectas, por lo menos a día de hoy. Si tú le pides que te haga una foto de una mano, ¿vale? Hay muchas veces que el dedo te sale un poco cortado, que le falta un dedo, que la uña de repente se une con el dedo. O sea, le falta contexto, le falta seguir entrenando. Estamos en un momento en el que son muy bebés estas inteligencias artificiales, ¿vale? Entonces, pese a que hacen cosas increíbles, hay ciertas lagunas y ciertas dependencias. Entonces, dibujos como pueden ser un mandala, un fractal, dibujos que tienen un alto contenido matemático, eso le puede resultar mucho más fácil hacer para una inteligencia artificial. Entonces, un nicho de mandalas, casi todos los nichos que encuentras en Google de mandalas tienen las mismas imágenes o muy pocas imágenes. Este tipo de contenido, hacerlo por inteligencia artificial, te va a generar unos contenidos que van a estar muy bien y van a ser únicos y solo los vais a tener vosotros. Con lo cual, de cara a cumplir una intención de búsqueda, sobre una búsqueda relacionada con mandalas, no vais a estar devolviendo el mismo contenido que tiene todo el mundo, ¿vale? Más cosas que podéis hacer, nichos de imágenes o webs o proyectos de hacer retratos personalizados. Oye, yo quiero
igual que años atrás te ibas a la Plaza Mayor de cualquiera de las ciudades y le pedías a un dibujante que te hiciera un dibujo, una caricatura tuya, pues podríamos hacer un nicho de eso. Podríamos hacer una web en la cual un usuario subiera una foto, un conjunto de fotos, y nosotros les hiciéramos un dibujo personalizado sobre su foto, ¿no? Le convirtiéramos en un superhéroe o hiciéramos un dibujo manga suyo o cualquier idea que se os pueda ocurrir. ¿Vale? Pues esto lo podríamos convertir en un proyecto y podría ser un proyecto que tuviera bastante salida. Más cosas que podemos encontrar aquí. Cada vez más hay muchas veces que se dice que Internet está hecho para el porno, para el adulto. Pues todo esto se va a extrapolar al mundo del adulto. Y si alguien toca este tipo de proyectos, aquí os dejo un proyecto que usa inteligencia artificial para hacer contenido erótico. Pues es otro de los contenidos en los cuales se podría explotar la inteligencia artificial y muy posiblemente en poco tiempo veamos gran cantidad de contenido de ese tipo, porque en Internet se consume mucho este tipo de contenido, ¿vale? Más ideas que os dejo con este tipo de implementaciones. Por ejemplo, la tostadora, con los cuales hemos trabajado bastante. Una de las secciones que tiene es que tú puedes subir diseños personalizados de camisetas y luego venderlas, ¿vale? Si tú no eres dibujante o no eres artista o no tienes habilidad con el dibujo, quizá esto se te escapa un poco, pero puedes tener muy buenas ideas, ¿vale? Gracias a la inteligencia artificial podríamos aprovechar, por ejemplo, eventos. En este caso fue cuando Fernando Simón hizo unos comentarios por el COVID y se dispararon las búsquedas sobre Fernando Simón. Pues empezaron a vender una barbaridad de camisetas de Fernando Simón. Pero si en otro momento puntual, yo qué sé, el Barcelona, como casi lamentablemente fue ayer, que prácticamente le falta poco, queda eliminado de la Champions y el próximo partido llega el Bayer Leverkusen, o sea, el Bayern de Múnich, y le mete 5 goles, ¿vale? Pues quizá puedes hacer una camiseta de cómo ha humillado el Bayern al Barcelona y un montón de madridistas quizás se la compran, ¿vale? Entonces, seguir un poco en esa línea, ¿vale? O con la pandemia, pues las gracias del papel, del váter, todo este tipo de cosas, podríamos hacer camisetas y hacer diseños personalizados para tazas, para camisetas, para sudaderas, para cualquier cosa que se os pueda ocurrir. Vale. Más cosas. Esto es inteligencia artificial, lo que os he enseñado, aplicada a imágenes, pero también lo podríamos hacer aplicado a vídeos, ¿vale? Este proceso todavía no es automático, no creo que tarde mucho, porque la verdad es que ahora os enseñaré más cosas que van en esta línea, pero ya hay algunos usuarios que han empezado a hacer cosas interesantes en este punto. En este caso, me gustaría referenciar a Fénix Sánchez, que el otro día hizo un tuit que me parece que está muy bien, donde hablaba de diferentes herramientas que había usado para montar de forma gratuita un vídeo hecho 100% por inteligencia artificial. Esto está muy bien porque realmente, si no tenemos recursos y nos gusta generar este tipo de contenidos y lo que os decía, somos ingeniosos a través de este tipo de herramientas, podemos hacer cosas bastante bien elaboradas con muy pocos recursos y en muy poco tiempo, ¿vale? En este caso montaba un vídeo con una serie de herramientas, os he puesto alguna, pero os invito de verdad a que vayáis a este tweet y veáis, tiene un vídeo en YouTube donde lo explica y aparte en el tweet lo desglosa bastante bien y está muy interesante. Ideas que podríamos hacer con vídeos generados por inteligencia artificial. Pues una de las cosas que podríamos hacer, por ejemplo, es hay muchos nichos que están muriendo. Realmente o competidores más grandes están fagocitando esos contenidos porque tienen más autoridad, porque tienen más relevancia, porque aportan más valor, o bien otros competidores te han quitado eso, o Google ha añadido ciertos snippets que te quitan visibilidad o lo que sea, ¿vale? Pues todos esos contenidos que quizá, o esos nichos que quizá ahora mismo en Google no estamos consiguiendo rentabilizar y no estamos explotando bien, podríamos extrapolarlos a YouTube. Podríamos coger esos textos que tenemos de esos artículos o de esos nichos que ya hemos abierto y los podríamos generar en un vídeo hecho mediante inteligencia artificial, posicionarlo en YouTube y resolver esa intención de búsqueda en otro formato y para otro público, ¿vale? Entonces, podríamos aprovechar y lo que estábamos monetizando antes en web, lo podríamos estar monetizando ahora en un canal de YouTube. Y esto lo podríamos hacer de una forma mucho más masiva y seguramente de una forma más automática y con gente con unas... que lo pudiera hacer mucho más rápido, ¿vale? Más cosas que podemos hacer. Pues podemos hacer, por ejemplo, vídeos cortos para YouTube o para TikTok y con ellos captar tráfico. TikTok ya sabéis que es una fuente
enorme de tráfico y que nos puede ayudar mucho también al SEO, ese tráfico, a vender, a generar más conversiones, más tracción de cara al SEO. Pues vídeos cortos a través de IA los podríamos generar muy fácilmente y usarlos en YouTube Shorts o en TikTok para captar tráfico, para monetizar, evidentemente, o para derivar tráfico a la web que nos interesara o al servicio que queráis, ¿vale? Más herramientas que podemos encontrar usando la inteligencia artificial. Esta, para mí, personalmente, es lo que más me gusta de la inteligencia artificial, ¿vale? Diréis, pero si esto es una mierda. Bueno, pues ahora os cuento cosas, ¿vale? Sería el hecho de pasar a texto, ¿vale? Audio a texto, realmente si lo pensamos diréis, oye, hay multitud de herramientas que pasan audio a texto. Hay un montón de add-ons que metes en el navegador y tú le lees, te lo va transcribiendo. Sí, pero ¿cómo lo transcribe? ¿Vale? Lo transcribe relativamente bien. Hay herramientas de más calidad que lo transcriben mejor, pero es que una herramienta como Whisper que convierte el lenguaje natural en texto es increíble. ¿Por qué? Porque tiene un conocimiento de todo lo que hay en Internet o de gran parte de lo que hay en Internet y tiene mucha más habilidad para comprender lo que estamos hablando. O sea, si yo uso una herramienta de estas y le hablo desde un punto de vista técnico, por ejemplo, desde un punto de vista médico o desde un punto de vista técnico de SEO o de cualquier cosa, hay ciertas entidades que no vas a saber lo que es. Ahrefs no vas a saber lo que es, SEMrush no vas a saber lo que es, DinoRank no vas a ver lo que es. Sin embargo, estas herramientas que tienen una base de conocimiento detrás, todo eso ya lo tiene en su base de conocimiento y ya lo transcribe cuando hacemos una grabación de ese contenido. Aquí he usado Whisper para hacer una transcripción de un podcast que hay de asesinatos y estaba encontrando el pueblo donde estaba encontrando en qué momentos iban las comas, palabras específicas y lo puse a 2x. O sea, al doble de velocidad de una lectura normal era capaz de oír perfectamente, entender perfectamente lo que se iba diciendo y transcribirlo de forma totalmente exacta, ¿vale? Y esto lo podemos hacer en múltiples idiomas. O sea, el potencial que tiene Whisper es brutal, ¿vale? Una vez que salió Whisper, salieron mogollón de herramientas que estaban relacionadas con esto, ¿vale? Por ejemplo, transcripciones de audios de YouTube a texto, transcripciones de unos textos sacados de un audio y pasados a una imagen, múltiples idiomas que detectaba la IA. Bueno, hay un montón de herramientas. Aquí os dejo otro tweet donde se hicieron eco de varias publicaciones al respecto, ¿vale? Y aquí otra vez, ideas con las cuales podemos monetizar esto. Una de las cosas que podemos hacer, que ya os he hecho un pequeño spoiler, es transcribir entrevistas, ponencias, charlas, coger la radio y decir a qué hora hacen la entrevista no sé quién, a un político, a un deportista, ¿vale? Transcribir, por ejemplo, las entrevistas que hay después de los partidos de fútbol a los entrenadores. Todo eso lo podríamos transcribir con Whisper y podríamos hacer publicaciones en un medio deportivo con todo el texto de lo que ha dicho esa persona. Y todo eso es contenido único porque no está en texto en ningún sitio. Podríamos rankearlo y podríamos aprovecharlo para eso. O podríamos hacer una base de conocimiento sobre contenido que se dicen los entrenadores de primera división detrás de los partidos. Y podríamos, aquí es que las ideas son infinitas, ¿vale? Podríais transcribir cantidad de cosas. Más cosas que podríamos hacer, por ejemplo, es, como la IA funciona muy bien transcribiendo y funciona muy bien traduciendo, podríamos ir a contenidos técnicos, transcribirlos de otros idiomas, traducirlos y poder publicarlos en nuestro idioma. Por ejemplo, todos los vídeos que hace Google en inglés sobre las diferentes actualizaciones, todo ese contenido, toda esa materia que está en inglés y que muchas veces no llega de forma de una buena calidad a España, y eso pasa en medicina, pasa en un montón de ramas tecnológicas, pasa en un montón de sitios, lo podríamos hacer a través de una herramienta como esta. Y con eso generar grandes cantidades de contenido simplemente grabando esos contenidos en un formato de audio y transcribirlos. ¿Vale? Otra idea un poco más de nichero que podríamos hacer es, por ejemplo, transcribir biografías. Hay multitud de podcasts de biografías de gente famosa, de gente histórica. Me suena que bien tenía por ahí un nicho de carreros de la historia o algo así. Pues esas biografías las podríamos transcribir directamente de lecturas de otras personas y podríamos hacer, yo que sé, a mí se me ocurría
hacer un nicho de biografías de asesinos en serie, ¿vale? Y que contaran su historia. Hay un montón de podcasts de ese tipo y se podrían transcribir todos esos contenidos. Más cosas. Hemos hablado de audio a texto y ahora vamos a hablar de texto a audio, ¿vale? Esto parece una tontería, pero no lo es. ¿Qué sería? Esta noticia es de ayer a las 3 de la mañana, creo. Aquí hay una persona que ya estaba empezando a generar un modelo, el cual habían entrenado para, dado un texto, dado un prompt, te generaba un audio. Le decían, haz un audio de un hombre que esté hablando mientras que suenan unos pájaros y pasa un coche, ¿vale? Y eso lo convertía en un audio. O sea, podemos empezar a animar cosas. Podemos, por ejemplo, si tuviéramos un cómic, empezar a ponerle audio a eso. Si quisiéramos generar un vídeo, a través de un guión, podríamos empezar a generar ese tipo de contenidos. Si os fijáis, es que todo me está llevando a la generación de vídeo, o a la generación de vídeo por hablar de un completo, ¿no? Que estoy transcribiendo audio, animando imágenes, generando imágenes únicas, estamos haciendo un montón de contenidos y todo eso me puede llevar ahí, ¿vale? Entonces, como os decía, el futuro podría ir por el futuro, que lo mismo estoy hablando de mes y medio o de un año, ¿vale? Podría ir de crear imágenes, animarlas, a darle sonido, a generar vídeos únicos, a generar vídeos de animación, a generar entrevistas generados simplemente con la base de datos de la IA. Se pueden hacer multitud de cosas. Una vez que os he contado un poco toda esta actualidad de lo que hemos ido viendo a nivel de IA en todo este tiempo, os quiero aterrizar un caso práctico que hemos hecho entre Scribelo y Grower, ¿vale? ¿Qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es, yo estuve hablando con Anas y Anas me dijo, oye, voy a lanzar Scribelo, tenemos unos contenidos que están muy bien, creo que Google estos contenidos los puede dar por válidos, ¿cómo podemos hacer una prueba? ¿Vale? Pues nuestra idea fue la siguiente. Lo que hemos hecho es, hemos generado a través de Scribelo un contenido, ¿vale? Ese contenido se lo hemos pasado a Grower y desde Grower lo hemos publicado en una web y hemos visto a ver si rankeaba, ¿vale? Ahora os lo cuento un poco más en detalle. ¿Cómo hemos generado ese contenido de Scribelo? Hay una serie de cosas que tenéis que tener en cuenta cuando uséis inteligencia artificial para generar textos, ¿vale? Para escribir textos. Y es el hecho de que creo que el ejemplo más claro es el del teléfono escacharrado. Si tú, no sé si habéis jugado alguna vez a eso, pero si tú a alguien le dices una frase, una palabra a una persona y esa persona se lo dice a otra y esa a su vez a unas cuantas, el que le llega al final es muy disperso. ¿Por qué? Porque no tiene un contexto y no tiene el contenido inicial, ¿vale? Al final una IA, como os decía, no tiene capacidad de razonamiento, no tiene, le falta el contexto, el entorno que sí que tenemos los humanos, ¿vale? Entonces, cuanto mejor información de texto le demos a IA y cuanto mejor está entrenada, mejor va a poder resolver esos resultados. Entonces, ¿qué pasa? Que como todavía estamos en un punto que aunque los contenidos son buenos, no son excelentes, no son iguales que lo que puede generar un humano, igual que, por ejemplo, en el caso de Whisper, el paso de texto a audio, creo que no solo está al nivel de humano, sino que está por encima, porque tiene capacidad de tener toda esa base de conocimiento y de poder entender por toda la información que tienes, ese texto es técnico, en qué categorización y demás, puede escribir todo eso. En el caso del texto le cuesta un poco más, pero hay ciertas cosas que funcionan muy bien, ¿vale? Por ejemplo, las listas, todo lo que es algo finito, que puede rascar de su base de conocimientos y decirle cuáles son las 5 mejores ciudades del mundo. Eso lo puede encontrar fácilmente, porque hay mucha información en Internet que va a repetir sobre esa pregunta y que te la va a devolver. O preguntas específicas. ¿Qué comen los peces? Pues te lo va a decir perfectamente, porque tiene información suficiente, ¿vale? Entonces, cuanto mejor contenido le pasemos a la IA, mejores resultados vamos a tener, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué es lo que hicimos? Lo que hicimos es, yo le pregunté a Anas, Anas, ¿qué tipo de contenido quieres posicionar tú en este artículo? Y Anas me dijo, oye, queremos salir destacados como las mejores herramientas de inteligencia artificial para generar contenidos. Vale, entonces yo, ¿qué es lo que hice? O qué es la base que yo le metí a nuestra inteligencia artificial de Grower. Yo le dije a Grower, quiero que me encuentres herramientas de inteligencia o webs que hablen de herramientas de inteligencia artificial o webs que hablen de inteligencia artificial, ¿vale? Cuando nuestro sistema ejecuta eso, lo que hace es
buscar en Google todas las variaciones semánticas y keywords de todos esos contenidos. ¿Qué pasa? Que esa búsqueda específica se resolvía muy bien con listados con lo cual nos encajaba perfectamente con lo que se le da muy bien a la IA. Entonces, las 10 mejores herramientas, las 12 mejores herramientas, las mejores herramientas para generar contenido por inteligencia artificial es un texto que le puede resultar más sencillo a la IA o que te lo puede dar de más calidad, ¿vale? Entonces, eso lo estuve hablando con Anas y yo le dije, creo que por lo que hemos analizado con Grower, por lo que hemos hablado y por el tipo de contenido que es, un texto que sea un listado de herramientas de inteligencia artificial puede funcionar muy bien, ¿vale? Aquí, no sé si ahora o dentro de poco entrará Anas y os comentará exactamente cómo se generó ese texto, porque es importante y es interesante, ¿vale? Al final, tú a una IA no le puedes llegar y decir simplemente, escríbeme un artículo de 1000 palabras sobre las mejores herramientas de inteligencia artificial, porque va a meter la pata en algún momento, porque pueden ser las mejores herramientas de inteligencia artificial y lo mismo te habla de audio, te habla de texto, te habla de lo que sea, entonces hay que darle cuanto más contexto mejor, ¿vale? Entonces, Anas lo que hizo aquí fue darle una base de conocimiento a ese texto, le buscó cuáles eran los contenidos que estaban posicionados en los primeros resultados y eso se lo dio como base de contexto de redacción a esa IA para que pudiera generar esos contenidos, ¿vale? Entonces, Anas, no sé si quieres contar algo más aquí, algún detalle más que me esté omitiendo, si estás por aquí. No, mira, voy a compartir pantalla. Yo voy a explicar un poquito cómo lo hicimos esto. Mira, aquí tenemos mi pantalla y básicamente este artículo, ¿cómo lo hicimos con inteligencia artificial? Con la inteligencia artificial de Escríbelo. Pues básicamente cogimos algunos resultados de la SERP, pillamos sus opiniones sobre el resto de inteligencias artificiales y las contrastamos con Escríbelo, ¿vale? ¿Esto cómo lo hacemos? Pues aquí lo que tenemos aquí bueno en documentos es básicamente que la inteligencia artificial va a tener en cuenta todo lo anterior que nos haya dicho la herramienta. Entonces, nosotros podemos decir aquí, ¿por qué Escríbelo es mejor que Jasper? Pues aquí lo vamos diciendo todo, ¿vale? Al fin y al cabo, esta es una herramienta muy completa y eso, básicamente, pues como os enseñé antes y luego Eva os va a ir explicando cómo podemos crear artículos completos utilizando este apartado de documentos. Así que como no quiero canibalizar su ponencia, luego os lo va a explicar ella. Pero todo el artículo lo hicimos partiendo de este apartado de documentos. Genial. Pues bueno, aquí está el apunte del director, así que vuelvo a mi charla y ya voy rematando. Vale, aparte de eso, como os he dicho, ahí conseguimos un buen texto de calidad, ¿vale? Nos ayudamos de Escríbelo para tener un texto que pudiera ser útil al usuario, que al final yo creo que es lo más importante. La gente habla de, no, los contenidos generados por inteligencia artificial, Google no les va a dar valor. Google le va a dar valor a lo que responda a la intención de búsqueda del usuario, a lo que realmente le sea útil al usuario. Da igual si lo escribe la inteligencia artificial, un mono manco o el mejor escritor que tiene un Pulitzer. Si el mejor escritor que tiene un Pulitzer no sabe de lo que está hablando y la inteligencia artificial tiene datos suficientes para darle la respuesta correcta al usuario, ese contenido va a ser de mejor calidad que el otro. Lo mismo el otro tiene una retórica o tiene una forma de escribir muy bonita, pero si no responde exactamente lo que quiere el usuario, no va a servir para nada, ¿vale? Entonces, una vez que teníamos ese contenido que cumplía exactamente la intención de búsqueda, lo que hicimos fue ir a Grower y añadir todas esas keywords, dimos de alta el proyecto y añadimos todas esas keywords que entendíamos que nos podían servir para entrenar a nuestra inteligencia artificial para que encontrara los sitios donde publicando ese contenido podía rankear mejor y podía tener más visibilidad. Fue muy sencillo, simplemente le dijimos que lo queríamos en idioma español, porque nos daba igual que estuviera en España o en cualquier país de LATAM, y algunas keywords que eran relevantes, como asistente de redacción por IA, generador de texto por IA, inteligencia artificial para escribir textos, etc. Una serie de keywords, ¿vale? Una vez que teníamos eso, el sistema de Grower empezó a buscar resultados y devolvió 296 medios recomendados para este topic, para este tipo de contenidos, ¿vale? Para quien no conozca Grower básicamente lo que hace es, tú le das un proyecto con unas necesidades y te recomienda todos los sitios en los que puedes publicar un contenido que va a ver la gente porque te va a analizar que realmente hay
afinidad semántica de contenidos, y si tú generas algo sobre lo que le estás añadiendo o le estás configurando a la herramienta, nuestro sistema ya entiende que como esas webs están rankeando por esos topics, están pasando ese filtro de Google, si nosotros generamos un contenido ahí, va a funcionar y va a rankear, ¿vale? Va a rankear y ese enlace, evidentemente, nos va a dar más calidad, nos va a poder generar tráfico cualificado, nos va a poder generar leads, etc., etc., más allá del link building, ¿vale? Entonces, el primer resultado que nos recomendó fue esta web que es SEOwriters.es, ¿vale? Diréis, bueno, es una web, vale, le hemos metido un texto de inteligencia artificial a una super web, a un medio de comunicación, a una web súper potente. Pues nada más lejos de la realidad. Esta web es una web que tiene 130 dominios apuntando, bueno, relativamente normal, bien, muy poquita autoridad, muy poca autoridad en la portada, que apenas tiene tráfico, pero ¿qué pasa? Que todo el tráfico que tiene, o todo no, mucho del tráfico que tiene está directamente relacionado con el topic que queremos trabajar, ¿vale? Posiciona por creador de redacciones, generador de redacciones, creador de textos con palabras, redactor de textos, tiene muchos artículos, o sea, muchas publicaciones que están directamente relacionadas con este topic. De tal forma que si ya está rankeando por alguna de ellas, si nosotros generamos otro contenido que hable sobre ese topic, tendremos muchas más posibilidades de aparecer. Es muy sencillo. Si yo publico un artículo de SEO en una web de SEO, ¿vale? En la web de, yo qué sé, de Search Engine Land, tendré muchas más posibilidades de que rankee que si lo publico en una web de perros, ¿vale? Porque no hay vinculación. No, Google no entiende que seas un experto en ese tema y te va a dar posibilidad de ranqueo. Entonces, eso nos lo asegura este match de keywords, ¿vale? ¿Qué pasó una vez que hicimos la publicación? Pues que a la semana, creo que no llegó a la semana, bueno, sí llegó a la semana, pero porque tardó 3 o 4 días en indexar esa publicación, ¿vale? Pues empezó a rankear por herramientas de texto con inteligencia artificial, mejores herramientas para escribir con inteligencia artificial, herramientas para crear textos con inteligencia artificial, herramientas para generar textos con IA, ¿vale? Todos estos contenidos y muchos otros más, empezó a rankearlos con ese artículo. ¿Por qué? Porque ese contenido que había generado la IA era un contenido que cumplía la intención de búsqueda y porque ese match lo había encontrado Grower. Al final, las dos inteligencias artificiales, en este caso, se unieron, una para encontrar el mejor sitio donde publicar y la otra para redactar el contenido específicamente que cumplía esa intención de búsqueda, ¿vale? Entonces, sin más, esto es lo que os quería contar hoy. Que perdáis el miedo a generar contenidos por inteligencia artificial, que los generéis con cabeza. O sea, la calidad de estos resultados no está en si es inteligencia artificial o no, sí que está en la calidad de esa inteligencia artificial. Si es un modelo entrenado en español, como es el caso de Escríbelo, os va a dar muchos mejores resultados, ¿vale? Que un OpenAI, por ejemplo, que es como el esqueleto de ese modelo, ¿vale? Si está entrenado, evidentemente os va a dar muchos mejores resultados, pero sobre todo darle cabeza y darle datos. Al final, una inteligencia artificial es una página en blanco, le tenemos que dar un contexto, ¿no? Hay mucha información que no sabe, ¿vale? Entonces, cuanto más se lo detalléis, cuanto más información le deis, mejores contenidos iréis generando. Esto con cualquier IA con la que trabajéis. Si generáis imágenes, cuanto más contexto le des a esa imagen, mejor resultado te lo generará la IA. Cuanto más información le des a Grower sobre las keywords que quieres posicionar para tu proyecto, mejores resultados te dará la IA de Grower. Y hasta aquí mi charla de IA. Muchísimas gracias, Álvaro. Ha estado muy chula, muchísimas cosas muy interesantes sobre inteligencia artificial, poniendo a la gente un poco en contexto, ¿vale? Porque toda esta información es muy valiosa. O sea, hay mucha gente que nosotros ya damos por hecho porque estamos metidos dentro de temas de inteligencia artificial, pero entender cómo está avanzando tan rápido, que cada vez hay nuevas y nuevas aplicaciones, es muy, muy, muy importante, y esta ponencia ha estado muy, muy chula para poner a la gente al día.